Nosotros venimos siguiendo mucho el tema de la obra pública, la inversión en la obra pública, y cómo ve usted que repercute en el territorio el alejamiento del Estado Nacional de la obra pública. Bueno, para mí el problema de la obra pública viene de lejos, empezando durante la época de Menem, que suprimieron el Ministerio de Obras Públicas. Entonces las obras públicas, en vez de hacerlas los ingenieros profesionales, digamos, que estaban en el tema, que tenían todo, había por ejemplo un sistema para licitar obras públicas que no era un funcionario sentado en un escritorio acá de la esquina de acá a 2 cuadras que se la adjudicaba a quien quería, era todo un sistema, una ley que reglamentaba cómo se licitaban. Hasta cierto monto podían ser licitaciones por invitación, después de cierto monto tenían que ser privadas, después tenían que ser públicas e incluso internacionales si el monto era grande. Y cada obra que se hacía todo un estudio socioeconómico y técnico-económico, ver si convenía hacerla, si no, si se podía demorar, si favorecía a una región o no. En cambio ahora, qué sé yo, cualquier funcionario sentado en un escritorio dice, no, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, pero ¿cómo? Sin ningún tipo de estudio. Y después se creó esta leyenda que dicen, la obra pública es corrupción. Sí. Entonces no vamos a hacer más obras públicas, pero eso es ridículo, porque la obra pública no es corrupta en sí misma. La obra pública puede ser corrupta en función de que los funcionarios que la contratan sean corruptos y las empresas también, y que el que tiene que controlar no controle, y el que tiene que pagar no controle lo que paga, o paga incluso aunque no lo hayan hecho. O sea, la obra pública en sí no es ni corrupta ni deja de ser corrupta. Además, te digo que la obra pública no es obra pública pura, porque cuando hacen una ruta, no la hace el Estado, no la hacen los empleados de vialidad con una pala. Los de vialidad hacen una licitación y lo hace una empresa privada, así que tampoco es una obra pública. Bien, en definitiva. Y decir no vamos a hacer más obras públicas, que es lo mismo que decir, bueno, no vamos a fabricar más autos, vamos a seguir andando en carreta. Eso es lo mismo, ¿no? Si no hay desarrollo, si no hay obra pública, no hay desarrollo. Bien. Y tener obras públicas y no mantenerlas es lo mismo que comprar un auto y después no cambiarle el aceite o no hacerle el servicio, ¿viste? Todo un sistema ridículo, ¿no? Bien, O sea, una ideología que no tiene ni sentido. Y yo te digo que yo ni soy funcionario ni vivo de la obra pública, porque, digamos, sin embargo, lo ve cualquiera que tenga un poco de sentido común, no necesita ni siquiera ser ingeniero, como sería mi caso. Vos recorres la ruta, por ejemplo, ¿no? Vos agarrás la ruta 5, tiene baches, tiene en la banquina, tiene yuyo de 2 metros de altura. La banquina no es una cuestión estética el corte de pato, es una cuestión de seguridad. Vos tenés un desperfecto en el auto, tenés que tener un lugar donde estacionar. En una curva tenés que tener visibilidad, hay una distancia mínima de visibilidad, una distancia de frenado. Y vos agarrás cualquier ruta nacional o provincial y tiene unos yuyales que no se pueden creer. Inclusive, te digo más, yo no estoy de acuerdo con el peaje, ¿no? Nunca estuve de acuerdo porque es un método ineficiente de recaudar. Vos fíjate que Vialidad Nacional antes recaudaba el 5% de los combustibles, con eso hizo todas las rutas y las mantenía. Y además con un buen criterio decía, bueno, vamos a ver cuál hay que mantener, cuál necesita mantener. En cambio, con el peaje, por empezar es ineficiente el cobro, porque en vez de pagar vos cuando cargas combustible, cargar una parte para la parte vial,
te estás cargando, por ejemplo, para pagarle a un tipo que está en una cabina cobrándote 100 pesos cada vez que pasás con el auto, una cosa ridícula. Y más todo el sistema administrativo que hay atrás. Y además tiene una cosa que es totalmente inequitativa, porque vos agarrás, por ejemplo, vas a La Pampa, ¿no? Por decirte cualquier cosa, Córdoba, vas de acá a La Pampa, agarrás la ruta 5, está concesionada. Entonces la ruta 5 teóricamente debería estar bien mantenida. ¿Y cómo? Y las rutas laterales, porque en definitiva, el parque automotor paga impuestos de patente, de BTV, de impuesto a la nafta, todo. Y resulta que la única que mantiene es la ruta que está concesionada. Es una cosa ridícula. Inclusive es inequitativa para la misma ruta, porque vos agarrás la ruta 5 de acá a La Pampa y tenés hasta Trenquelauquen, que son 400 y pico kilómetros, tenés, por ejemplo, 4 peajes. Y después del kilómetro 400 al 600 no tenés ningún peaje, o sea que ahí hay 200 kilómetros que la gente la usa y no paga peaje. Y el otro, ¿entendés? Totalmente inequitativo. Bien, usted me menciona. Sí. Como verán, no estoy muy de acuerdo con con los peajes, ni con haber eliminado el Ministerio de Obras Públicas. Me parece una barbaridad, porque cualquier funcionario que no tiene ni idea lo que es una ruta decide hacerla o no hacerla, pagarla o no pagarla. Por eso suceden todas estas cosas. De nuestra conversación, de lo que me respondió recién va a consistir toda nuestra conversación, porque surgieron hay muchas puertas que abrió. Y usted me mencionó un poco la posibilidad de accidentes a partir de las malezas altas. Yo le quería consultar a usted qué piensa que es el impacto económico de no tener un mantenimiento acorde de las rutas, principalmente nacionales y provinciales. Bueno, si existe más allá de la posibilidad de accidentes viales, más allá de la utilidad que le da a los usuarios a las banquinas, ¿qué impacto económico provoca la falta de la inversión en mantenimiento? Y bueno, yo, o sea, no sé decir cuánto cuesta en por cifras, kilómetro claro, sí. con cifra, ¿no? Pero lo que sí que tiene un costo alto, porque, por ejemplo, los yuyos altos en la ruta, en un cruce de rutas te quita visibilidad. O sea que hay más accidentes. En una curva también te quita visibilidad, o sea, tenés menos. Eso no es la distancia de visibilidad tiene un cálculo de ingeniería que de acuerdo a la velocidad directriz de la ruta tiene que tener una determinada distancia para que el automovilista vea a alguien que esté detenido y tenga tiempo a frenar. Ahora, si no tiene tiempo, porque hay yuyo y no lo ve, hay accidentes. Y esos accidentes cuestan muchas vidas y dinero. Así que lo que ahorran, no sé qué ahorran, al contrario, para mí gastan más. Hay muchas cosas, por ejemplo, te puedo decir de la ciudad, por ejemplo, hay reglamentos viales que, por ejemplo, una señal o un poste o un árbol, lo que sea, tiene que estar como mínimo a 80 centímetros del borde de la calzada. Sin embargo, acá, por ejemplo, en la ciudad, han puesto esos, como que, no me acuerdo ahora cómo se llama, como una especie de bala que va... sí, para evitar que la gente se vaya por la vereda una vez que se desbanda en la calle. Sí, pero la ponen tan cerca del cordón que está antirreglamentariamente. Y la vez pasada, por ejemplo, un coche agarró un volardo de eso, que es volardo se llama, y volcó. Y bueno, porque lo diseña gente que no está en el tema de diseño vial. Eso es lo que pasa. Bien, ya conocemos la importancia de la ruta como espacio de circulación de la producción nacional, digamos, los camiones y toda la cuestión también, no solo del comercio, sino de la producción. ¿Usted ve posible o ve de alguna forma una iniciativa, una transición a otras vías que no sea más allá de, bueno, que hacemos hincapié en la necesidad del mantenimiento de las rutas? ¿Ve posible recuperar una transición a otras vías de circulación de la producción?
Y bueno, mira, la vía más económica es, digamos, fluvial, ¿no? Ok. Para eso necesitas tener ríos o canales artificiales que a veces tienen que tener clusa y todo, o sea, es costoso. Después está el ferrocarril, que también es mucho más barato que el vial. Lo que pasa es que el ferrocarril tiene algunas limitaciones, porque, por ejemplo, antes la hacienda se traía en ferrocarril a Liniers. Ujú. Y bueno, tenía el problema de que si había vagones, que si no había vagones, que si tardaba. En cambio ahora, bueno, además había que llevar la hacienda del campo al pueblo, ¿no? Había que llevarla en pie, o sea, arriándola. Y de ahí tenía una pérdida. Más lo que se demoraba, o sea, se devastaba mucho, se perdía mucho peso la hacienda, ¿no? En cambio ahora, va el camión, carga en el campo y se viene acá a las 8 o 10 horas, está en Liniers. O sea, en eso tiene una ventaja. La otra ventaja que tiene a veces el camión es el transbordo. Porque si yo tengo que llevar piedra a una obra que está, por ejemplo, a 5 kilómetros de una estación o a 10 kilómetros de una estación de ferrocarril, tengo que cargar la piedra en ferrocarril, llevarla hasta la estación, descargarla, cargarla en camiones y llevarla hasta la obra. Entonces tengo un doble movimiento. Claro. Pero hay cosas que conviene traerla en tren porque sale muchísimo más barato. Vos, por ejemplo, tenés que traer cereal. Es mucho más barato traer el cereal en un tren que a lo mejor trae 50, 70, 100 vagones y no traer en 100 camiones rompiendo las rutas. Porque en definitiva, si rompen la ruta, después la tienen los usuarios, o sea, los habitantes, los ciudadanos tienen que pagar impuestos para que arreglen la ruta. Ahora, todo eso lo tiene que estudiar gente que esté yo así como hablo, estoy hablando a sentimiento, porque más o menos conozco de lo que, no sé, de otros estudios que han hecho, de lo que Sí. Pero en realidad hay ingenieros que se dedicaban exclusivamente a estudios de, de factibilidad, porque influye la factibilidad técnica, la factibilidad económica, ambiental, desarrollar o no una región. Porque bueno, podés decir, como dijo uno, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra. Pero ¿cómo? Dejás pueblos sin rutas ni ferrocarriles. ¿Y cómo? Entonces transformás el país medio país en un desierto. En fin, yo lo veo distinto. Para mí, está bien, la empresa privada tendrá muchas cosas, todo lo que quiera, ¿no? La libertad, pero el Estado tiene que regir cuál es la política a seguir. No la política de comité, sino, bueno, vamos a desarrollar esta región, vamos a hacer tal obra, hacen falta obra o no, en fin, te diría hasta en las facultades. A ver, ¿cuántos médicos se necesitan por año? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos ingenieros se necesitan? En la facultad deberían tener como es cupos para esa cantidad de estudiantes que se necesitan. Porque si mañana a todos se nos ocurre ser filósofos, y bueno, entonces, listo, cerremos el país y nos vayamos a hacer filosofía a otro lado. Por eso, para mí, el Estado tiene que organizar esas cosas. Si yo tengo una empresa y si se presentan, necesito, por ejemplo, tengo 20 máquinas para trabajar y necesito 2 mecánicos. Bueno, no es que todos los que vienen a pedir trabajo, no, yo pero quiero ser mecánico. No, flaco, ya tengo los 2 mecánicos. Ahora, si vos querés trabajar, tenés que, no sé, te doy otro trabajo, pero mecánico ya lo tengo cubierto. Bien, le quería, está reconocido por todos, también por el gobierno nacional, la paralización de lo que es la inversión del Estado Nacional en lo que es la obra pública. Yo le quería consultar a usted si ve que se recorre el protagonismo de las provincias en la inversión en la infraestructura estatal, digamos. Y si, bueno, si usted, en línea a lo que me estaba mencionando recién,
si ve que las provincias tienen como la capacidad de hacer una inversión más focalizada en lo que es obra pública. Bueno, yo, o sea, no sé decirte, pues no conozco o sea, he trabajado en casi todas las provincias, ¿no? No sé ahora actualmente cómo está cada una o cómo es cada una. Yo te puedo decir, por ejemplo, la provincia de La Pampa tiene una vialidad, no sé ahora, ¿no? Pero hace bastante que yo le hice hecho trabajo. Y tiene una vialidad ordenada. Hay gente técnica que sabe, que decide, que estudia. Todo eso que yo te dije que habría que hacer, bueno, ahí lo hacía, lo estudiaba. Y hacían las cosas con criterio. Te puedo decir, por ejemplo, el oeste de La Pampa es muy desértico. Sí. O sea, la Pampa viene bien húmedo, o sea, agrícola, después ganadero de monte alto, después hay monte bajo y después la última parte es un desierto. Lo único que hay son chivos. Entonces, hacer rutas no se puede hacer porque sale tan caro que ni siquiera después las podés mantener. Entonces, hubo un periodo de gobierno anterior, de hace unos cuantos años, ¿qué hizo? Garantizó de que de todos los caminos vecinales que había, que eran de tierra, fueran transitables todo el año, ¿no? Después lo que hizo fue, le dio a los chiveros, a los chacareros de ahí, le dio créditos para que hagan parideras para los chivos. Entonces los chivos en el invierno, que hacía frío, también podían tener cría. Entonces tenían 2 chivos por año en vez de 1. Y después un frigorífico, como una cooperativa que era de los chiveros. Y después le dio radio a los chiveros para que le avisen al frigorífico que le venga a buscar los chivos. Bueno, esa es una cosa lógica hecha. ¿Entendés? Bueno, eso hay pocos lugares que lo hacen. Inclusive te diría que no usan los impuestos para lo que tienen que usarlo. Porque, por ejemplo, hay provincias que con el impuesto inmobiliario, las vialidades provinciales tenían que arreglar los caminos. Como la usaban el dinero para otra cosa, entonces inventaron la tasa vial, que es otro impuesto más. Entonces después, como usaban la tasa vial para otra cosa, y los chacareros se tenían que, no sé, juntar, comprar máquinas, comprar gasoil y arreglar ellos mismos los caminos, un despropósito. Es como si a mí, yo vivo acá, suponete en Palermo, y no me barren la calle, y digo, sigo pagando impuesto a Vélez, pero contrato un barrendero. Claro. Un poco ha surgido en la conversación, pero usted que es oriundo de La Pampa, no sé si sigue viviendo ahí, y bueno, este conocimiento que tiene federal, ¿me puede mencionar la dimensión social más allá de lo económico? Y estamos hablando de las posibilidades de accidentes, la dimensión social que tienen las rutas para las distintas comunidades del país. Y bueno, por supuesto, por eso es que hay rutas que son nacionales. Te aviso que no vivo en La Pampa ahora, pero okay. Hay rutas que son nacionales, ¿no? ¿Qué hacen? Unen las principales localidades de provincia, por ejemplo, unen Buenos Aires con Santa Rosa La Pampa, Santa Rosa con Córdoba. Después están las rutas provinciales que son las subsidiarias de esas. Y después están los caminos provinciales. ¿Cómo es? Sí, los caminos rurales. Locales, los locales. Y es como un arredo, ¿no? Ahora, algunos dicen, y yo me acuerdo que ha habido discusiones, que por ejemplo iban a hacer una ruta nacional y venían los intendentes a pedir que pase por el pueblo de ellos. No, esto es una ruta nacional, tiene que ir por donde tiene que ir. Para ir hasta el pueblo, lo tiene que hacer la provincia, una ruta provincial. Porque si no, ¿qué suele pasar? Le hacen la ruta cerca del pueblo y a los 2 años le vienen a pedir que saquen la ruta porque hay demasiado tránsito. ¿Entendés? Está bien. En fin, para mí, por eso yo digo que tiene que ser una cosa programada, no puede ser
que cualquier intendente, cualquier diputado, cualquier legislador venga y quiere imponer cosas y no tiene... Si es abogado, que se dedique a la abogacía, no a la ingeniería. Pero acá, viste, los abogados se reúnen ahí en el Congreso y te derogan la ley de la gravedad. Le quería consultar también, al comienzo de nuestra conversación me lo mencionó, a veces se vincula directamente a la obra pública con la corrupción. Yo le quería consultar si usted conoce mecanismos exitosos, ya sea dentro del país como en otros países, en donde se pueda mitigar, digamos, la posibilidad del desvío de fondos. Mecanismos de fiscalización me refiero, que usted conozca, que usted considere exitosos. Y bueno, no sé, viste, acá tenemos, la verdad que estamos mal, viste, tenemos un país donde levantás la alfombra encontrás mugre, ¿no? Yo te diría algo más, yo además escribo historia, ¿no? Además de ingeniero, pero para mí está como mal organizado, porque acá se habla mucho de federalismo, pero no hay federalismo. Porque el federalismo, para mí, básico o bien entendido, sería: en un pueblo, los habitantes del pueblo eligen un intendente, ¿no? Entonces saben quién es el intendente, lo conocen, ¿viste? Saben qué tiene, qué no tiene, si trabaja en droga. Los intendentes se reúnen y eligen un gobernador. Y los gobernadores eligen un presidente. Porque vos votás en una lista sábana que no sabés ni a quién estás votando. Y lo mismo sería, para mí debería ser lo mismo en la recaudación impositiva. Porque vos en una localidad, en un pueblo, si es la recaudación es local, y bueno, es difícil que se te escape un tipo, porque che, escuchame, vos no pagas impuestos, pero tenés 5 coches último modelo o sea, Sí. todo el mundo se conoce. Entonces debería recaudar las municipalidades. Y las municipalidades usar para lo que tengan que usar, y después aportar para mantener a la gobernación. Y la gobernación tendrían que aportar después para mantener a la nación, no sé, la seguridad, no sé, las relaciones exteriores, el ejército, los mares, pero no así que, viste, viene un presidente que a lo mejor es catamarqueño, entonces a Catamarca le da todo y a las demás provincias no, que es un amigo, viste, son todos amigos o entenados, como eso debería estar formado de otra manera. Por ejemplo, la coparticipación, yo no me acuerdo bien porque no soy economista, pero cuando empezaron con la coparticipación, antes recaudaban las provincias, después le cedieron a la nación, creo que en el año 30 y pico, le cedieron la potestad de recaudar la nación y repartir después en la provincia. Entonces, recaudaba la nación y le repartía el 65% a las provincias y se quedaba con el 35% para los gastos de la nación, ¿no? Y después, ahora es al revés. Le reparten a las provincias el 35% y la nación se queda con el 65%. Está al revés. Y encima lo reparte como quiere, ¿viste? A este le doy, a este no le doy, ¿viste? A una provincia le falta, le sacan a la de al lado. Y eso no necesito darte ejemplo, porque vos lo tenés a la vista, ¿no? Sí. Entonces no. Somos federales para lo que no nos conviene y unitarios para lo que tampoco nos conviene. Leonardo, le hago las últimas dos preguntas, le vuelvo a agradecer por su tiempo. En toda nuestra conversación siento que detrás hay como una idea de la necesidad de que la obra pública o con la infraestructura estratégica, pongámosle el nombre, se vuelva como una especie de política de Estado. ¿Usted qué pilares piensa que tienen que tener una obra pública nacional que se lleve como una política duradera en el tiempo? Bueno, debería ser un plan
diseñado por gente especializada en eso, en ingenieros, en matemáticos, en economistas, en fin, no puestos así que se juntan 4 en un boliche y deciden lo que hay que hacer. Es una cosa que tiene que estudiarse. Antes para hacer una ruta, a lo mejor tardaban un año en hacer un proyecto o más. Había ecologistas, de toda una serie de... Ahora no, ahora vienen con una raya, sacan una foto de Google y contratan sin licitación a la empresa para que le haga una ruta que une estos 2 lugares. No sé, nos hemos transformado en un país de chanta, me parece. Bien, bien. ¿Y usted no tiene...? Lamento que sea medio pesimista, ¿viste? No, es su mirada y está espectacular. Que me la dé. Yo lo considero usted como ingeniero civil, además por el contacto que nos dio, lo considero que tiene algún aporte. Usted puede sentarse en esa mesa eventualmente de personas que toman la decisión. Usted un pilar que sería innegociable para usted como obra pública, como política de Estado. Un pilar que no se podría negociar, bueno, Sí. Para mí es la honestidad. La honestidad no se puede negociar. Yo a veces cuando escucho, por ejemplo, este político lo que tiene es bueno que negocie. No tiene que negociar nada. Las cosas son blancas o negras. Ponerse de acuerdo, tiene que poner de acuerdo en cosas buenas, pero no en cosas, ¿viste? Entonces, para mí la corrupción es un muro de contención, ¿viste? No se puede mover de ahí, ¿viste? Y lamentablemente estamos acostumbrados a otra cosa. Y todos dicen, porque siempre se robó, antes también se robaba, antes un tipo robaba 2 pesos y lo escondía bajo la cama porque tenía miedo. Ahora se roban miles de millones de pesos y encima te lo refriegan en la cara. ¿Vos conocés el Pidio González? Sí, me suena, formoseño. ¿Puede ser? No, el Pidio González, yo te digo porque escribo historia y conozco bastante historia, Ajá, ¿no? dígame. El Pidio González era un vicepresidente en la época, creo que de Alvear, y cuando terminó la presidencia, le dieron una jubilación de privilegio. Y él la rechazó, porque dijo que él todavía podía trabajar, no quería cobrar una jubilación de privilegio. Entonces, vendía anilina colibrí en la calle o en el subte. Un ex vicepresidente. Ahora vos comparás lo de Pidio González con los ex vicepresidentes que vemos, ¿no? No te voy a decir cuáles, porque están todos a la vista. Todos multimillonarios. Entonces, esa es la diferencia de antes y de ahora. Ha cambiado la educación de la moral de la gente. Bien, y le hago la última pregunta, Leonardo. ¿Qué proyección, si usted ve algún horizonte positivo, algún lugar donde usted piense que se puede mejorar en términos de infraestructura en la Argentina, al menos regionalmente, si ve algún lugar donde se esté dando una política, una práctica que le resulte interesante remarcar? Y no sé decirte, mira, la verdad que es una pregunta difícil de contestar porque no veo que haya la gente adecuada porque no es una persona que lo tiene que hacer, ni 2 ni 3, es un grupo de gente que con honestidad, con saber, con buena voluntad, pero tiene que ser un grupo de gente, un equipo de gente que haga una estrategia de crecimiento para el país. Si no, estamos fritos. Yo a veces escucho a algunos que dicen, no, lo que tiene bueno ahora que la economía... No, la economía de un país no es lo principal, la economía. La economía es la moral de un país,
Porque vos, la economía, si tenés, ahora tenés un problema económico, y bueno, a lo mejor con una cosecha o no sé, un descubrimiento de petróleo, listo, zafate, está pasado otra vez al frente. Pero un problema moral que hubiera en la sociedad, ¿cómo lo arreglás? Es imposible, ¿viste? No lo podés arreglar de un plumazo. Te lleva generaciones de educación, de cultura, de todo. Y para mí es mucho más grave que un problema económico, financiero. Bueno, Porque, Leonardo, sí, sí, porque disculpe. en definitiva, el problema financiero que tenemos, o económico, es consecuencia del problema estructural y de cultura que tenemos. Ese es el problema. En fin. Sí, Leonardo, le agradezco muchísimo el tiempo.